Bueno, hacia 1992 se me ocurrió escribir una broma literaria que confusamente casi todo el mundo se la tomó en serio, porque es una de las cosas más serias que existe. Inventé un dirigente indígena, un cacique llamado Guaycaipuro Cuauhtémoc. Y un artículo decía: Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa. Siempre dicen los americanos, latinoamericanos, mala paga, desordenados, incumplidores de compromisos, no pagan lo que deben, acumulan deudas. De repente, Guaycaipuro Cuauhtémoc hace un pequeño recenso de las moles de riquezas trasladadas de América a Europa, sobre las cuales modestamente Marx dijo que eran una de las raíces del arranque del capitalismo. Y la conclusión de Guaycaipuro Cuauhtémoc es que no hay riquezas en el planeta para devolver a América todo lo que le fue saqueado, sobre todo si se lo considera a un modesto interés del 10% anual. Era una cifra de varios millones de ceros. Una cuestión así. Entonces decía, bueno, si no lo pueden devolver, porque lo que demuestra que Europa está en estado total de ruina, que nos devuelvan la bala con la que mataron al poeta. Dice, pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. Entonces, aprovecho aquí, ya que estamos reunidos una cantidad de cómplices en esto, estamos en Venezuela trabajando en un cálculo de los daños del colonialismo. Por lo menos la época de la colonia nuestra hasta nuestra independencia. Yo creo que todos nuestros países deberían estar trabajando, comisiones, grupos intelectuales en eso, una evaluación de los años del colonialismo, para después comenzar la del neocolonialismo, que es la misma cosa, pero con una careta distinta. Entonces, el colonialismo, claro, en gran parte ha existido desde el principio de la humanidad, lamentablemente. Se disparó con el descubrimiento del Nuevo Mundo, una oleada de colonización en Asia, en África, en América. Hubo un proceso de descolonización en América a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, con la rebelión de Haití. Entonces vinieron las independencias latinoamericanas. Mientras tanto, había un proceso nuevo de colonización intensiva del África y del Asia, sobre el cual vino también un proceso de descolonización. Sería muy detallado dar eso porque disponemos de muy poco tiempo y hay que respetar el reloj. Pero yo diría lo siguiente, bueno, estamos ante esto. ¿Qué diferencia al colonialismo del neocolonialismo? ¿Y cuáles son los instrumentos a través de los cuales se instala un neocolonialismo? Después que a través de procesos a veces sangrientos, heroicos, sacrificados, los países colonializados han logrado una independencia, por lo menos virtual. Fíjense, hay un conjunto de estrategias, en gran parte jurídicas, a través de las cuales mantienen los países colonialistas, su dominación sobre los países liberados. Vamos a mencionar algunos de ellos, porque como los demonios, el número de ellos es legión. Es decir, pero vamos a poner algunos de los fundamentales. Número 1, reparaciones e indemnizaciones por la libertad. Es decir, así ustedes se están independizando, pero nos deben una reparación. Para nosotros reconocer ese, tienen ustedes que pagarnos. Debería ser al revés. Es el explotado, el esclavizado, el avasallado, el que le debe
pedir indemnización a los colonialistas, a los esclavistas, a los destructores de pueblos. Pues no, piensen ustedes que Haití logra su independencia teniendo que reconocer una espantosa deuda de, creo que eran 155 millones de francos oro. Imagínense ustedes. Otros países, bueno, también tienen que hacer un pago por su independencia, equivalente o equiparable. Venezuela obtiene el reconocimiento de la independencia por España con un ruinoso tratado en el cual acuerda devolverle los bienes a los realistas, a los españoles que habían sido confiscados por la República, devolvérselos, como si hubieran sido los coloniales los que hubieran ganado la guerra. Entonces, ustedes vienen a ver la historia del mundo y gran parte de las independencias, los países nacen, como quien dice, con plomo en el ala, porque los colonialistas, al abandonar formalmente, han cargado de deudas, han cargado de pesos insuperables el destino de nuestras naciones. Entonces, bueno, piensen ustedes, dentro de eso también está un segundo elemento, deuda pública originaria. A veces, de una vez, le cargan al nuevo país, al país que se independiza, una deuda impagable también. Piensen ustedes que cuando Vietnam, por fin, Vietnam del Sur, logra su autonomía, ¿a costa de qué lo hace? Tiene que firmar acuerdos en los cuales se compromete a pagar la deuda contraída por el gobierno ilegítimo de Vietnam del Sur. Es decir, ellos han vencido a costa de sangre, sacrificios, heroísmo, a costa de la devastación de gran parte del país por agentes explosivos y químicos. Todavía los bosques de Vietnam no se reponen de la caracterización que hubo y de la cantidad de esquirlas metidos en eso, y sin embargo están pagando todavía a creencias contraídas por la dictadura de Vietnam del Sur. En otros países coloniales sucede un poco lo mismo. El parto es acompañado, el bebé de la libertad nace con la libra de carne del usurero pendiendo sobre su anatomía. Entonces, para seguir dentro de este calvario, reservas de soberanía. Sí, está bien, eres libre, pero un momento, la libertad debe ser una cosa que no sea muy libre, que digamos. Por ejemplo, cuando Estados Unidos interfiere en el proceso de independencia de Cuba, mete sus tropas allí, entonces se da, claro, una independencia, una autonomía a Cuba. Pero ¿a costa de qué? A costa de la célebre enmienda Platt. Las leyes que apruebe el poder legislativo cubano tienen que ser revisadas y, si es necesario, cambiadas o anuladas por el Congreso de Estados Unidos. Otro caso de independencia, anejo y en el mismo proceso, Puerto Rico obtiene su independencia, pero ¿cómo? Bueno, ¿qué independencia? Se convierte en Estado libre asociado, una entelequia que es como quien dijera un Estado que está a la vez embarazado y no embarazado. Todos ustedes saben que o una mujer está embarazada o no lo está, pero en este caso sí, es decir, está embarazado de libertad, pero no puede ser libre porque es libre pero asociado. Bueno, dentro de todas estas tragicomedias lingüísticas, en las libertades que se gana el tercer mundo, pues hay infinidad de regímenes monstruosos. Ahora, seguimos dentro de la lista. Bueno, la reserva de soberanía, ya lo hablamos. Bases militares. Repentinamente, no, maravilloso, nos vamos acá, etcétera. Pero para cuidar el medio ambiente o evitar el narcotráfico o quizás impedir la extinción de algunas especies,
tenemos que dejarle un ejército de ocupación. Estados Unidos tiene unas 900 bases militares a lo largo del planeta. En América Latina son más de 60 y tantas. No doy la cifra porque cada día aparece una nueva, otra se esconde, se disimula, etc. Ahora, ¿cuál es el problema? Además de la presencia militar. Yo siempre digo que cuando en un gallinero hay dos gallos, uno de ellos está haciendo el papel de gallina. No se rían, eso es muy serio. Piensen ustedes, dos ejércitos en el mismo país, un ejército independiente, soberano, pero hay otro que es más que soberano. Eso es como en la rebelión en la granja, que todos los animales son iguales, pues unos más iguales que otros. Este es un ejército más que soberano, pero además con refinamientos exquisitos. Resulta que es un ejército que está ocupando un país, pero como en los viejos tiempos coloniales, es inmune a las leyes y los tribunales del país que ocupan. ¿Qué tal? Parecería una especie de embajadores. El Congreso de Colombia, en la hermana República de Colombia, hay 9 bases militares. De hecho, todo aeropuerto de Colombia es una base militar, porque ahí están los aviones del imperio, se llenan de combustible, se abastecen, se reparan, etcétera, etcétera. Estados Unidos, el Tribunal Supremo, declaró en Colombia que los militares ocupantes estaban sometidos a las leyes y tribunales de Colombia. Usted me mata a un colombiano, le toca el Código Penal de Colombia, tiene que pagar condenas según las leyes colombianas. ¿Qué hizo el poder colonial? Hasta el último sicario de ellos es ahora un embajador, goza de inmunidad diplomática. Nuestros embajadores no gozan de inmunidad diplomática. A Venezuela le secuestraron un embajador y estuvo como 2 años o más secuestrado ilegalmente en una cárcel, pero el último sicario del imperio resulta que ahora es un embajador de mala voluntad, será, pero fíjense ustedes, y cada vez que hay una base nueva, vean ustedes que Correa tuvo el milagro de sacar de la base de Manta. Ya los vendepatrias que lo sucedieron han permitido bases en las Galápagos, cosas que a mí me ofende personalmente. Yo he estado en las Galápagos, he buceado allí, me parece una ofensa total que vayan a meter a los marines donde hay, sí, cómo no, este es un tema que se puede poner. Yo he puesto algunos de estos temas en 10 segundos, lo puedes poner en 10 segundos y demás, pero todavía no he agotado el tiempo para que me estén poniendo papelitos. Exacto. Este es un reloj casualmente submarinista, desde que empecé la locución no. Y sí he visto aquí varios que hablaron 3/4 de hora y media y pico y demás, que los aplaudo porque tenían que decir cosas interesantes. Bueno, seguimos. No lo defiendo por vanidad, sino porque las cosas que vienen son todavía más interesantes. Tienen que ser denunciadas. Bueno, bases militares, infames tratados contra la doble tributación. Eso es una maravilla con la cual el primer mundo mantiene su dominación colonial. El primer mundo llena de empresas, empresarios, emprendimientos, explotaciones al primer mundo, pero hay un detalle desagradable. Los colonizados pretenden cobrar impuestos. Muy malo, muy malo. ¿Cómo acabar con eso? Señores, un tratado contra la doble tributación. El principio de territorialidad del impuesto es universal. Usted paga impuestos donde se produce la renta. Bueno, algún leguleyo inventó, a través de un tratado, los impuestos que se deban por riquezas obtenidas en un país colonizado son pagados
en la metrópoli, en el tesoro de la metrópoli. En ese sentido, toda la riqueza tributaria impositiva es regalada por nuestros países a los imperios. En Venezuela, el gobierno social cristiano de Rafael Caldera nos dejó de regalo un tratado con Estados Unidos de doble tributación. Lo demandé en el Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo me dijeron que la soberanía de Venezuela era relativa. Así, es una sentencia del Tribunal Supremo. Y desde entonces han seguido varios tratados, hay varias decenas de tratados contra la doble tributación, en virtud de los cuales Venezuela no recibe impuestos, ni de las personas ni de las empresas extranjeras situadas en nuestro país. ¿Cómo podemos sobrevivir a semejante latrocinio? Porque no hay otra palabra, que está extendido en el tercer mundo también. Seguimos dentro de eso. Bueno, cesión de soberanía en jurisdicción. Esto y otras infamias, ¿cómo se consolidan? Ya hemos dicho que hay que hacer una reserva de soberanía. Se busca que los países colonizados en alguna forma dependan de tribunales que no sean soberanos y que no dependan de la población patria. Por ejemplo, existe la práctica de todos los contratos de interés público que firma el tercer mundo, llevarlos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones. Es un tribunal nombrado por el Banco Mundial. Y así también, bueno, una serie de cuestiones cuando estábamos en la OEA eran decididas por la Corte Interamericana de Justicia. Entre otros, por ejemplo, intentaron someter en la OEA un tratado, el llamado Tratado de Escazú, que sometía todas las cuestiones relativas a recursos naturales y contaminación a la Corte Interamericana de la OEA. ¿Qué tal la riqueza del Nuevo Mundo en manos de jueces designados por Estados Unidos? Como lo decía el Che Guevara, creo que decía que la OEA era el Ministerio de Colonia de América. Entonces seguimos con esto porque parece mentira, pero hay cosas peores. Bueno, tratados y normas que prohíben proteger las economías nacionales. El ALCA, por ejemplo, fue un intento de hacer una monstruosidad de esa índole. Pero, señores, hay que ver la sutileza con la que trabaja el enemigo. En la Constitución venezolana, aprobada por referéndum en 1999, yo metí a través de propuestas un artículo que decía que se prohibía dar a personas o empresas extranjeras tratamientos más favorables que a la inversión nacional. Ajá, pero entonces la camarilla siempre metió una coletilla que dice: el capital extranjero tendrá las mismas condiciones que el capital nacional. Vale decir, se prohíbe proteger el capital extranjero. Señores, todos los poderes capitalistas nacieron con protección del Estado. Entonces, imagínense qué maravilla. Resulta que los países que se liberan del colonialismo no pueden proteger sus industrias. Este tipo de cláusulas, bueno, está en nuestra Constitución. Metido ahí, quién sabe cómo, ese contrabando infamante. Entonces, y esto es usual también, se trata de imponerlo en toda otra serie de tratados. Y entonces, bueno, maquila. Señores, somos libres, tenemos leyes independientes, pero el gran capital plantea una maravilla de juego de manos. Somos soberanos y nos acogemos a unas leyes del país que no vamos a respetar, porque a través de un tratado somos inmunes a las leyes nacionales. Tomamos cierto territorio, cierta industria, cierto grupo de explotaciones y
todo eso es maravilloso, pero las leyes del país no rigen para nosotros. Y además estamos exentos de impuestos sobre la renta. ¿Qué tal? Estamos exentos de impuestos de importación, de impuestos de exportación, de impuestos al valor agregado, de impuestos municipales. Además de que hay otra serie de cláusulas maravillosas, como por ejemplo las cláusulas, los tratados de estabilidad tributaria. Es decir, usted le puede subir tratados o normas, le puede subir las leyes a todo el mundo, es decir, a los idiotas que son los nacionales. Pero los que hacen esos tratados, las reformas tributarias no se aplican. ¿Cómo es eso que una ley no se aplica por contrato? Entonces, podríamos seguir, ahí sí, exagerado tiempo, planteando esto, pero mientras intentemos decolonializarnos con instrumentos que de hecho garantizan la inmunidad absoluta, el irrespeto de las leyes, la aplicación de leyes extranjeras y de tribunales extranjeros en nuestros propios territorios libres, independientes y soberanos, seguiremos siendo neocolonizados. La tarea de todos los que estamos aquí es luchar contra esa nueva fase que es una especie de colonialismo jurídico que es insoportable y que es la forma en la cual de verdad se establecen la perpetuidad de las relaciones neocoloniales. Bueno, muchas gracias.